La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Avenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Esta noche tenemos temas que seguro que les van a apasionar. El tema principal de la noche, que da forma a toda la segunda parte de nuestro programa, es la enigmática ciudad de Toledo. Hace muy pocas fechas que ha tenido lugar allí un congreso precisamente relacionando todos los misterios, todos los enigmas que Toledo encierra. Esta noche vamos a hablar con José Ignacio Carmona, gran conocedor de todo lo que tiene que ver en su propia ciudad, en Toledo, y hablaremos de todas las leyendas, los enigmas, los misterios que Toledo tiene. Eso será la segunda parte, pero en la primera temas también apasionantes. Dentro de esas biografías ilustres de seres humanos que están relacionados con el mundo del misterio, le toca esta noche el turno a Camille Flammarion, un astrónomo importantísimo, pero además también un hombre que se dedicó muchos años de su vida a investigar sobre el espiritismo, sobre la parapsicología, y que sentó una gran escuela en ese mundo de la investigación. También en esta primera parte del programa daremos una noticia interesantísima. Se acaba de abrir la Biblioteca Digital Mundial, una especie de biblioteca de Alejandría, pero en Internet y a disposición de todos aquellos que quieran consultarla. Estos son los temas que tenemos para todos ustedes esta noche, amigos oyentes. Los saludos de Pedro Luis Carrillo, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza. El último peldaño. De todos los investigadores que hemos podido traerles, quizá el que esta noche nos hace acto de presencia sea uno de los más reconocidos en el mundo de la ciencia, pero al mismo tiempo de los más desconocidos también en el mundo del misterio. Su nombre, Nicolas Camille Flammarion. Nació el 26 de febrero de 1842 en Montigny-le-Roi y falleció el 3 de junio de 1925 en Juvisy-sur-Orge. Como siempre, la fortuna no fue lo que caracterizó sus primeros años de vida, aunque pronto pudo obtener un gran éxito en su faceta como científico. Comenzó su carrera como astrónomo en 1858, colaborando en el Observatorio de París, y en 1883 alcanzó tanta fama y tanto reconocimiento que llegó a fundar su propio observatorio en su ciudad, Juvisy-sur-Orge. En el año 1887 fundó la Sociedad Astronómica Francesa. Sus observaciones de Marte, que fueron muy numerosas, le otorgaron precisamente el privilegio de que uno de sus cráteres recibiera su nombre, precisamente el cráter Flammarion. Recibió la condecoración de la Legión de Honor precisamente por estos trabajos científicos en el año 1912. Pero como decíamos, sus orígenes, sus comienzos fueron difíciles. Destinado a la carrera eclesiástica, Flammarion cursó estudios de teología en el seminario de la ciudad de Langres, actividad que tuvo que abandonar porque, debido a diversos problemas económicos de su familia, pues tuvo que ponerse a trabajar, y entró a trabajar y a empezar a ganarse la vida en un taller de grabado. Después de reanudar sus estudios, Flammarion los dejó por completo para dedicarse a su gran y verdadera pasión, la astronomía, que estudiaba como aficionado desde que era niño. Tan solo con 16 años de edad, Flammarion fue admitido en el Observatorio de París. Se dice que precisamente fue un médico que, por trabajar tanto y por tener esas condiciones tan duras de vida, tuvo que visitarle y se dio cuenta de que había escrito una gran obra de 500 páginas donde, como nadie hasta ese momento, relataba el origen del universo hasta la llegada del ser humano.
A partir de ese momento todo cambió, porque poco a poco y casi con una celeridad no demasiado acostumbrada, Flammarion llegó a ser uno de los más importantes científicos de su época. A partir del año 1868 llevó a cabo varias ascensiones en globo con el objeto de estudiar el estado higrométrico y la dirección de las corrientes de la atmósfera. Esto le hizo ser, además de un sabio teórico, un eminente científico práctico. En 1880 publicó la que sin duda sería su obra más conocida. De esa obra se llegaron a vender más de 100.000 ejemplares. Es la obra de Astronomía Popular. Esto le hizo a Flammarion convertirse en uno de los científicos que, al mismo tiempo de ser un gran teórico y un gran investigador, también acercó la ciencia a la población e hizo que fuese uno de los primeros divulgadores científicos de la historia. Pero quizá lo más desconocido de Flammarion fue su faceta como espiritista. Flammarion fue también un apasionado espiritista, especialmente en sus últimos años. En este nivel mantenía una actitud un poco ambivalente, porque llegó a decir que, a pesar de que fue uno de los más asiduos colaboradores de Allan Kardec, el padre del espiritismo, él llegó a decir que no existía ningún misterio en el espiritismo, que todo era natural, que era otra dimensión más de la humanidad, otra dimensión más de la naturaleza, y que el propio Dios era un espíritu de la naturaleza. Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Camille Flammarion, un científico atípico, ¿verdad? Y sobre todo un parapsicólogo de la época, un espiritista de primera magnitud. Yo creo que fue realmente una figura, digamos, relevante como científico, y creo que además, pues como investigador en los campos de la parapsicología y del mundo de la mente, pues casi tanto como científico, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que al final, como tú bien dices, parece ser que no reconoció, digamos, de alguna forma, que la mente tiene mucho misterio y grandes poderes también, ¿no? Poderes probablemente muchos de ellos todavía pues no descubiertos, ¿no? Y él se lo atribuyó, pues digamos, todos los fenómenos que él había investigado y la capacidad mediúnica, pues digamos, como algo natural, y se lo atribuyó a la ciencia, ¿no? Yo creo que el primer privilegio de un hombre es hacer aquello que le gusta. Tú has dicho que en sus primeros tiempos pues fue, digamos, un poco dificultosa su vida, pero después yo creo que realmente se dedicó a lo que realmente le gustaba, ¿no? La investigación astronómica y bueno, y también la investigación del mundo de la mente. Algo de todo apasionante. Quizá una de las cosas en las que más destacó Flammarion fue en el mundo de la hipnosis. Hizo muchas experiencias con hipnosis, ¿no? Sí, parece ser que todo comienza ya incluso de joven, ¿no? Pues parece ser que en el año 1861, a sus 19 años más o menos, conoce a Allan Kardec, ¿no? Y entonces empieza, digamos, a ser un colaborador, como tú has dicho, muy asiduo de Allan Kardec en el campo del espiritismo. Y luego después también parece que más tarde pues fue cuando realmente empieza de alguna forma a trabajar también en el campo del mediumismo, ¿no? Con Charcot y quizá con algún otro. Es curioso cómo incluso algunos de sus biógrafos llegan a decir de él, de luego los más ocultos, digamos, ¿no? Llegan a decir que además de todo esto, él era también un medium y que tenía un don, el don de la profecía. Es curioso que en su libro El fin del mundo, un libro que se publicó en el año 1893, Flammarion muestra a un parisino que contempla desde su cama una especie de bailarina de Ceilán. Y lo curioso es que viendo la ilustración que aparece, pues nos vamos a tener que echar las manos a la cabeza, porque Flammarion estaba en ese momento, en 1893, dibujando una especie de aparato de televisión. Y cómo desde París una persona podía ver a alguien que estaba en Ceilán. Algo que de alguna manera pues se puede concebir como una prueba casi de tipo Julio Verniana, si se puede decir esta expresión, de profecía futurista. Sí, aquí realmente hablamos de profecías cuando realmente lo que se estaba descubriendo en él era una capacidad para predecir cosas anticipándose, digamos, a un futuro, ¿no? Realmente yo creo que él, digamos, que tenía una gran capacidad de percepción extrasensorial, ¿no? Y que le llevó o le llevaba a ver estas cosas anticipadamente
y bueno, de alguna forma pues predecir cosas, ¿no? Y bueno, ahí le llamaron profecía, ¿no? Y aunque él pues creía que era un don también de la naturaleza, ¿no? Pero vamos, realmente yo creo que era una capacidad de percepción extrasensorial que él quizá empezó a trabajar pues como medium con Allan Kardec, ¿no? Aunque luego pues parece ser que hubieron sus divergencias, porque claro, el movimiento de Allan Kardec era un movimiento, pues aparte de espiritista, era un movimiento religioso con el que él no quería de alguna forma identificarse. Se dice incluso también que el propio Camille Flammarion tuvo en su faceta de medium revelaciones o contactos con el propio Galileo, que quizá por su afinidad científica y sobre todo astronómica, ¿no? Y que esto fue recogido incluso en un libro del propio Allan Kardec. Sí, parece ser que sí, que realmente él de alguna forma lo recogió en un libro. Aquí tiene una serie de bibliografía, ¿no? Que de alguna forma pues da a conocer sus trabajos, ¿no? Y parece ser que sí, que realmente pues esto le llevó a ir a la verdadera capacidad trascendente del ser humano. Se cuenta que fue invitado, lógicamente, por la gran amistad que tenía con Allan Kardec, a los funerales cuando Allan Kardec falleció. Y él dijo, casi a leerlo textualmente, como parte de las palabras que pronunció en ese funeral, que el espiritismo no es una religión, sino una ciencia de la que conocemos apenas el ABC. La naturaleza abraza a lo humano, y Dios mismo no puede ser considerado más que como un espíritu de la naturaleza. Lo sobrenatural no existe. Las manifestaciones obtenidas por intermedio de mediums, así como las del magnetismo y el sonambulismo, son de origen natural. Los milagros no existen. La ciencia rige el mundo. Sí, este es un discurso en el que él parece ser que, digamos, que la capacidad de medium la atribuye a la naturaleza de Dios mismo, que Dios de alguna forma nos hace intuir esa serie de cosas. Yo opino que no, realmente. Yo creo que esto es fruto realmente de la mente, ¿no? Digamos que es la mente humana la que de alguna forma tiene la percepción extrasensorial y que tiene la capacidad de telepatía, precondición y clarividencia, que es lo que cualquier medium en algún momento determinado pues también es capaz de desarrollar, imbuyéndose en otro nivel de realidad, ¿no? El propio Flammarion, como autor de libros que fue, y prolífico además, ya decimos que a los 16 años ya había escrito un libro de 500 páginas hablando precisamente del origen del universo. Él, desde luego, ha pasado a la historia como un astrónomo, como un padre de la ciencia, y tiene muchísimos libros editados sobre temas relacionados con ciencia, pero también, y aunque para él era lo mismo, porque como acabamos de leerles, para él la ciencia y el espiritismo eran la misma cosa, pues tiene otros libros específicamente que tienen que ver con temas bien de espiritista, bien de tipo misterioso, como por ejemplo La pluralidad de los mundos habitados, que publicó en 1862, Dios en la naturaleza, 1867, Lo desconocido y los problemas psíquicos, 1900, Las fuerzas mentales desconocidas, 1906, La muerte y su misterio. Es una obra en 3 volúmenes, antes de la muerte, alrededor de la muerte y después de la muerte, que escribió entre los años 1921 y 1922, y Las casas encantadas en 1923. Luego vemos como al lado de libros absolutamente científicos como Astronomía sideral o Astronomía popular, o antes de la creación del hombre, los cometas, etcétera, que tiene publicados desde muy joven, se encuentran también algunos textos que forman parte de la biblioteca de obligada lectura de un parapsicólogo. Sí, desde luego está claro que, como hemos dicho, estas obras que él hace entre 1862 y 1923 son obras que no solamente son, digamos, de tipo astronómico, sino que realmente estaban de alguna forma dando a conocer aquellos conocimientos en los cuales él había sido imbuido y de alguna forma pues realmente había ido investigando poco a poco, aunque también por aquí en la parte de la investigación de la documentación parece ser que se atribuye también que alguien de alguna forma se le atribuye, digamos, una capacidad de contactismo, es decir, que de alguna forma había recibido unas comunicaciones de origen
no humano, ¿no? Se dirían que extraterrestres de algún tipo, aunque él en ningún momento lo deja conocer, pero aquí en algún sitio parece ser que él sí que tuvo alguna capacidad de contacto, y de hecho él practicó también la hipnosis, ¿no? Realmente tuvo muchísimas habilidades, muchísimas de ellas relacionadas con lo que llamamos espiritismo, entendemos como mediunidad, y también otras que son puramente parapsicológicas, del mundo de la hipnosis, del mundo de la parapsicología más positivista. Eso sería un poco y luego todo visto bajo el prisma de alguien que lo que nunca dejó de ser, un científico que tenía la mente muy abierta y que permitía que dentro de esos esquemas, cuando otros científicos rechazan cualquier tipo de hipótesis que vaya más allá de lo que es demostrable, pues él le daba una explicación, intentaba encontrar hipótesis incluso a esos temas tan tabú para la ciencia como puede ser el espiritismo, la parapsicología y demás. Sí, es indudable que él no se conformaba, digamos, con tener un conocimiento astronómico, ¿no? Y la observación del cielo y de las estrellas, ¿no? Como cualquier astrónomo, sino que realmente se metía en darle una explicación a cualquier cosa, y eso le llevó a investigar, pues yo creo que sobre todo en el campo de la parapsicología. Camille Flammarion, una de las personalidades más importantes de la historia de la ciencia y también una de las personas más importantes del mundo de la parapsicología, y quizá un adelantado a su época, porque llegar a decir en ese momento de la historia, en el pleno siglo XIX, que realmente podíamos estar hablando de un universo tan científico como el que tocamos, pero quizá en un lugar distinto, ese universo de los fenómenos paranormales, del mundo de los espíritus, del mundo del misterio, todo eso para Camille Flammarion también era ciencia. Y esta noche para nosotros ha sido todo un honor recordar su memoria aquí en El Último Peldaño. El Último Peldaño. Hace muchos años, casi en los albores de lo que entendemos como la civilización occidental, se levantó en Alejandría una de las más importantes bibliotecas de la historia. Se dice que contenía los ejemplares más insignes de la antigüedad, obras de Aristóteles, obras de los grandes sabios de todos los tiempos, que desgraciadamente acabaron absolutamente calcinados por un incendio y diezmados por una serie de barbaries que se sucedieron de una forma absolutamente denigrante. Esperemos que eso no le suceda, y estamos seguros que no va a ser así, a un intento de recomponer esa biblioteca de Alejandría, pero en un mundo digital. Hablamos de la Biblioteca Digital Mundial. Si ustedes entran en internet y ponen en su navegador www.wdl.org, repetimos, www.wdl.org, van a encontrarse con la Biblioteca Digital Mundial, una iniciativa que pone a disposición en internet de manera gratuita y en formato multilingüe importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo. Los objetivos que esta biblioteca tiene son los siguientes: promover el entendimiento internacional e intercultural, ampliar la cantidad y variedad de los contenidos culturales en internet, facilitar recursos a los educadores, estudiosos y público en general, así como permitir a las instituciones asociadas reducir la distancia digital dentro de y entre los países. Esta biblioteca, que es una iniciativa de varios grupos, entre ellos la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con colaboraciones de muchos países, con el apoyo de la UNESCO y con otros apoyos financieros y culturales que intentan de alguna manera hacer más grande el mundo de la cultura a nivel totalmente universal, permite descubrir, estudiar y disfrutar los tesoros culturales de todo el mundo en un único lugar de diversas maneras. Estos tesoros culturales incluyen, pero no se limitan a los manuscritos, mapas, libros, pinturas, partituras musicales, grabaciones, etcétera. De alguna manera, todos aquellos que quieran tener información sobre una determinada cantidad de fondos bibliográficos y culturales que hasta ahora era muy difícil acceder directamente, los van a tener a un solo golpe de clic entrando en www.wdl.org. Francisco, una iniciativa yo creo que magnífica. Bueno, a mí me parece que realmente interesante y maravillosa, y sobre todo algo práctico y necesario, ¿no? Aquí en otros programas echábamos de menos que se perdiera la Biblioteca de Alejandría, y yo creo que todo intento de aglutinar los conocimientos
culturales en un momento determinado, yo creo que eso es algo no solamente necesario, sino que además pues es perpetuar aquellos conocimientos que se tienen, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté investigando, pues realmente en un momento determinado, pues con entrar de alguna forma, pues puede obtener y saber lo que ya se lleva avanzado en un proceso determinado sobre una investigación determinada, si tiene a la vista todo lo que se ha hecho sobre ello, ¿no? Y bueno, y además pues también incluso a modo de intentar saber más cosas, ¿no? De ampliar la cultura. Yo creo que esto es algo realmente pues algo muy bueno, ¿no? Hay proyectos interesantísimos, ya hemos hablado en este programa de muchos de ellos, de acceso a través de Internet de fondos culturales. Tenemos uno en la región de Murcia, concretamente, uno que permite ver pues manuscritos que están en poder en estos momentos de instituciones, de museos y demás, y que no son fáciles de que los ciudadanos puedan ver fácilmente. Tener acceso a ellos. Y sobre todo quizá, y además con muy buen criterio, no es fácil que cualquiera los maneje, porque son pues de un gran valor histórico y un gran valor cultural, y podrían incluso deteriorarse. El permitir que se entre a través de Internet pues da la oportunidad a cualquiera de poder trabajar sobre esos documentos, de poder verlos sin ningún tipo de problema, y además de que los documentos estén absolutamente a salvo, ¿no? De que nadie les pueda, sin querer incluso, hacerle ningún tipo de daño. Y además es accesible a cualquier persona, puesto que hoy digamos que Internet está al alcance de todos, ¿no? El tener un ordenador en casa y bueno, poder entrar de una forma rápida, práctica y fiable pues a unos conocimientos, pues realmente yo creo que eso es pues saber utilizar adecuadamente los medios modernos y lo que hay de conocimiento. Además hay que decir que esta web está muy bien estructurada y que está creciendo. Es una web que se ha puesto en marcha ahora mismo, pero que se va a ir, digamos, ampliando conforme pase el tiempo, y que está estructurada por temas, por épocas, por cronográficamente. Es decir, que se pueden hacer todo tipo de búsquedas. Hay buscadores, puede uno entrar directamente por un documento, o bien buscar los documentos que reúnan determinados criterios de búsqueda, como palabras, conceptos y demás, y luego una vez que se llega a ellos, pues los puede observar de una manera absolutamente, yo creo que bastante con bastante calidad, ¿no? de visualización en su pantalla, y por lo tanto cualquier investigador que quiera trabajar con estos documentos lo va a poder hacer, pero yo voy más allá. Cualquier ciudadano que tenga interés cultural simplemente por verlos. A eso me iba a referir. No solamente, bueno, el investigador, por supuesto, puede ser una herramienta de trabajo fundamental, pero no sé, grupos, por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Pues de jubilado, por ejemplo, una persona que, digamos, haya acabado su vida laboral y quiera dedicarse a conocer cosas, a ampliar su cultura, cosas que en otro momento no pudo ver, no pudo actuar con detenimiento, pues con un simple ordenador, y además, sobre todo, también a promover la cultura en cualquier ámbito, ¿no? Y bueno, y además creo que es una buena forma de utilizar también Internet, ¿no? Para los jóvenes puede ser también una herramienta, creo que estupenda, ¿no? Todo aquel joven que quiera, pues bueno, quizás pasarse solamente el tiempo con la PlayStation, mirar un poquitín en esto, a lo mejor le puede hasta servir de ayuda a los padres, ¿no? Digo, la verdad es que sí, los padres que han estado muy preocupados precisamente por eso, por la pérdida de tiempo que tienen nuestros hijos muchas veces con Internet y con otros tipos de juegos electrónicos. Bueno, pues si entre comillas perdían un poco de tiempo viendo este tipo de documentación, quizá no sería un tiempo perdido, sería realmente un tiempo muy útil. Pues amigos oyentes, tenemos esa oportunidad. Repetimos la dirección: www.wdl.org, una importante forma de poder investigar todo esto, y nosotros simplemente pues animarles a que lo vean y animarles a que bueno, pues que usen este recurso que tenemos ahí, ¿no, Juan Francisco? Sí, yo creo que sí, que bueno, que es una idea estupenda y que yo creo que debemos apoyarla pues todo el mundo. Pues amigos oyentes, dicho queda, hasta aquí esta primera parte, y vamos ahora a entrar enseguida a escuchar más temas en la segunda parte del Último Peldaño.
Esta segunda parte que está enseguida, cuando escuchemos el boletín informativo de medianoche, que está a punto de producirse aquí en Onda Regional, pues vamos a entrar en contacto, como ya hemos anunciado, con José Ignacio Carmona, para hablar precisamente de uno de los enclaves geográficos más apasionantes que podemos encontrar en España, la ciudad de Toledo. Recientemente ha tenido lugar allí un congreso precisamente del misterio oculto que hay en Toledo, y esta noche con Iñaki Carmona pues hablaremos de temas apasionantes, temas que tienen que ver pues con el subsuelo toledano, que está lleno de cuevas, lleno de grutas, con las leyendas que, partiendo de las propias leyendas de Bécquer, pues están ancladas en la historia de Toledo, y también por supuesto de esos misterios, de esos especiales monumentos, de la Mesa de Salomón, del Santo Grial, un montón de cosas que seguro que le van a interesar a todos ustedes. Estamos enseguida, amigos oyentes, con todos ustedes aquí en El Último Peldaño para seguir hablando de misterios. Hasta ahora. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. Como ya les hemos anunciado en la primera, vamos a hablar con Iñaki Carmona. Vamos a entrar en el alma de una de las ciudades más milenarias que tenemos en la península ibérica, Toledo. Sus orígenes están más allá de la Edad del Bronce y ha sido pues capital de todo un imperio y también capital de nuestra nación. Hoy en día es una de las ciudades más bellas que podemos encontrar en España y posiblemente en el mundo, pero además de ser todo eso, se encierra uno de los más grandes enigmas, encierra misterios y sobre todo encierra leyendas. Toledo podríamos decir que es la ciudad de las 1001 leyendas. Y para hablar de esa maravilla que podemos encontrar simplemente acercándonos muy cerca de nosotros, vamos a entrar en contacto esta noche pues con un toledano y además una persona que es experto en temas de parapsicología, en temas de misterio y sobre todo una persona con una sensibilidad especial para todo lo que tiene que ver con la magia. José Ignacio Carmona, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues recientemente se ha celebrado un congreso interesantísimo ahí en la ciudad de Toledo, donde han tomado parte grandes primeras espadas, podríamos decir, del mundo de la investigación del misterio, y tú estabas también ahí y has podido seguir de cerca todas esas ponencias y demás. Yo creo que es una buena excusa para hablar esta noche precisamente de esa ciudad, de una ciudad que, como hemos dicho anteriormente, posiblemente sea una de las más antiguas en cuanto a lo que tiene que ver con leyendas, en cuanto a lo que tiene que ver con misterio, y por supuesto, cosas aparte, que eso es evidente, una de las más bellas también, como hemos dicho, de nuestro país y yo creo que también de Europa y del mundo. Toledo es una ciudad que acoge, una ciudad de esas que te captan enseguida, de esas que para mí tienen alma. Es difícil encontrar a veces el alma de las ciudades, pero en Toledo el alma está a flor de piel. Es fácil llegar a sus calles, pasear, meterse por esas angostas avenidas y encontrarnos pues con Bécquer, encontrarnos con los caballeros que la poblaron y con toda la historia que tiene, y casi se respira eso, historia, y se respira pues una especie de sabor ancestral que está ahí en esa ciudad. Vamos a empezar situando un poco a Toledo en la historia para luego entrar en lo que son las leyendas que ella recoge, y si te parece, Iñaki, nos damos unas pinceladas por el origen histórico de Toledo. Todo empieza allá en la Edad del Bronce, ¿no? Pues sí.
mira, has hecho mención a Becker y me alegro porque antes de acometer sobre los orígenes y demás, hay una hermosa cita de Becker cuando descubrió por primera vez Toledo, que decía, fíjate, en nombre de los poetas y los artistas, en nombre de los que sueñan y los que estudian, se prohíbe a la civilización que toque a uno solo de estos ladrillos con su mano demoledora y prosaica. Ahí queda eso. La verdad es una cita muy bonita. Y respecto a los orígenes, pues bueno, mira, Toledo ya en sus orígenes es una ciudad de leyenda hasta en su fundación. Algunos hablan de Tago como fundador, descendiente de Noé. Otros se retrotraen al mismo Tubal, nieto de Noé. Otras fuertes hablan de Hércules, héroe griego que dejó todos sus saberes ocultos en una cueva protegida por una enorme serpiente. Hasta que Ferencio, otro griego en el 1260 a.C., acompañado de sus huestes y habiendo encontrado un lugar bien defendido, la edifica. Otras fuentes, todas estas legendarias, claro, hablan de un pueblo adorador del fuego, los almónides. Y finalmente, todas estas fuentes míticas concluyen con un rey llamado Pirrus, que dicen que ayudó a Nabucodonosor a dominar Jerusalén y como botín obtuvo un gran número de esclavos hebreos que se trajo a Toledo. La verdad histórica es que debido a su singular orografía, pues era un buen emplazamiento para la defensa. Y ya en el conocido Cerro del Bú, que está enfrente de donde se instala la ciudad, subiendo para el valle, pues tenemos, como tú dices, a tribus prehistóricas de la Edad del Bronce, posteriormente recalan pueblos celtíberos, así hasta la conquista romana en el 193 a.C. Una conquista que además tiene mucha leyenda detrás de ella, ¿no? Se hablaba incluso de que algunos tesoros podían haber venido ahí precisamente con esos romanos después de haber saqueado pues lugares sagrados donde luego hablaremos algunos de los más insignes símbolos y para otros no tan símbolos podían haber venido con los romanos también a Toledo. Pues efectivamente, con los romanos todos sabemos la famosa mesa de Salomón que si quieres luego más adelante hablamos de ellas. Por supuesto. Los oyentes más veteranos de nuestro programa recordarán aquel magnífico programa que hicimos contigo precisamente sobre la mesa de Salomón, uno de los programas más escuchados, más descargados también del podcast de nuestro rincón en internet, porque yo creo que Toledo interesa. Toledo interesa mucho a los amigos del misterio, a los amigos de los lugares con encanto. Una historia que, como decimos, arranca muy atrás, que pasa por los romanos, pero también nos lleva pues a una época de esplendor de la propia ciudad, como incluso capital de todo un reino, ¿no? Del reino visigodo. Pues sí, porque bueno, en su periplo histórico, después de ser conquistada por Fulvio Nobilior, que ya, bueno, esto ya viene recogido en lo que es el primer texto histórico donde aparece la mención a Toledo, de Tito Livio, donde se menciona cómo captura al rey Ilerno, y cómo pone en fuga a váqueos, a betones, a celtíberos, y luego posteriormente, claro, recalan aquí los visigodos que fijan aquí lo que es la Urbs Regia, que es la capital. Entonces, claro, ya ahí es cuando Toledo toma su dimensión y su categoría. Bueno, luego más tarde, claro, tenemos también posteriormente en el siglo VIII, pues tenemos también como Tarik, es conquistada Toledo por los musulmanes, y que posteriormente era reconquista de Alfonso VI en el 1085, que bueno, ya todos los sucesivos reyes cristianos van devolviendo la capitalidad y el esplendor que durante época musulmana pues Toledo perdió un poco, fue una capital periférica del califato de Córdoba. Precisamente esa condición que Toledo tuvo durante mucho tiempo como capital, primero del reino visigodo y luego pues del reino cristiano, digamos, reconquistado a los musulmanes, yo creo que eso le ha impregnado, le ha dado una impronta a la ciudad que le hace muy distinta a otras ciudades incluso a veces hasta más grandes, ¿no? Con más poderío incluso también, no cultural, porque a Toledo no hay quien le pueda culturalmente, pero sí económico, sí incluso demográfico y demás. Sin embargo, Toledo parece que cuando andas por sus calles captas que eso alguna vez fue un centro neurálgico de toda una zona, ¿no? En este caso, pues lógicamente de la España cristiana reconquistada y anteriormente del propio reino visigodo, y eso le da pues esa especial característica. Pues sí, bueno, fíjate, la principal razón del mito de Toledo pues se puede encontrar en lo que podemos decir las tres culturas, en la ciudad de las tres culturas.
porque claro, cuando se convierte en una ciudad cosmopolita, en una ciudad multicultural, y alumbra a través de su famosa escuela de traductores pues una extensa literatura con raíces históricas, míticas, legendarias, que claro, que ya es cuando aparecen los símbolos con dimensión universal, como puede ser el Grial o la Mesa de Salomón. Entonces Toledo, claro, ya es un mito entonces. Desde luego encontrar todo eso en un enclave tan concreto es algo realmente difícil. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Pues tenemos esta noche la fortuna de tener un buen amigo con nosotros, que yo estoy seguro que está deseando saludarle. Sí, Iñaki, encantado de estar contigo, de escucharte y bueno, pues de compartir, digamos, no sé, la riqueza de que nos presenta la ciudad de Toledo, donde tú vives. Pues sí, pues encantado está que estamos en familia para mí. La verdad que sí, porque desde luego Iñaki, normalmente con él siempre hemos hablado de temas fundamentalmente de psicofonías, que él es un gran experto en ese tema. Hemos hablado también de algunos concretos misterios de Toledo que esta noche también vamos a tocar, pero una dimensión así tan universal como la que esta noche vamos a ofrecer a nuestros oyentes de la ciudad de Toledo, pues es la primera vez que lo hacemos con él y nos ha parecido que yo creo que Iñaki es uno de los más indicados para hablar de esto, fundamentalmente porque Iñaki es un toledano de pro, es decir, lo vive, lo siente y para él pues su ciudad, cosa que no es nada, yo no creo que sea nada raro porque bueno, pues sabiendo cómo es Toledo y habiendo estado allí tanto tiempo como él, pues lógicamente es normal que eso se te quede en la piel, ¿no? A otros que hemos pasado muy rápidamente ya nos hemos sentido pues atraídos y sobre todo pues muy impresionados por lo que allí se puede encontrar y eso que no sabíamos lo que estamos aprendiendo hoy, lo que vamos a aprender esta noche de la mano de Iñaki, porque ahora vean ustedes, amigos, cuando hablemos de los misterios de esta ciudad, cuando hablemos de las leyendas, le van a entrar a ustedes muchas ganas de ir corriendo para allá a ver cosas que incluso a lo mejor las han visto ya, pero no las han visto con los ojos, que esta noche vamos a intentar descubrirles, porque hasta antes de entrar en antena, se lo comentaba yo a Iñaki, hasta lugares concretos muy turísticos que encuentras en Toledo, que los ves pues con eso, con el interés que despierta pues visitar una ciudad con esa riqueza cultural, pues cuando te enteras de que a lo mejor has estado pisando algo que debajo tiene un misterio insondable, pues ahora lo ves de otra manera y estás deseando volver a mirarlo de esa manera. Antes de entrar en esos misterios, Iñaki, no quisiera yo pasar de largo por una cosa que ya has dicho, y es el tema de que durante mucho tiempo Toledo fue la ciudad de las tres culturas, y además de una manera ejemplar, donde se vivió pues tanto el Islam como el judaísmo como el cristianismo, de una manera en la que no había esos enfrentamientos que en otros lugares sí que habían, y durante mucho tiempo pues convivieron, mejor dicho, para crear un Toledo pues con una riqueza que nunca más se ha vuelto a tener, ¿verdad? Pues sí, hombre, siempre la archiconocida etiqueta de la ciudad de las tres culturas. Hombre, ciertamente fue una ciudad como tú bien dices, con largos periodos de paz entre las diferentes culturas. Hombre, no exenta de fricciones entre grupos, porque cabe recordar también varios pogroms, donde intermitentemente a lo largo de la historia, por diversas razones, por ejemplo, las predicaciones incendiarias de Vicente Ferrer, pues la judería tenemos como esa asaltada y bañada en sangre, son pues casos puntuales. En otros casos, claro, incluso los toledanos, porque los francos eran, digamos, más ortodoxos en cuanto a la religión cristiana, los propios toledanos cristianos se ponen en defensa de los vecinos judíos. Bueno, no obstante, la convivencia entre tres culturas es mucho más allá, porque hay 5 grupos diferenciados, que son los mozárabes, los francos, los musulmanes, judíos y castellanos. Entonces esto propició, por ejemplo, el avenimiento de fenómenos pues tan interesantes como son la escuela de traductores. Porque, fíjate, una vez terminada la Reconquista, los arzobispos organizan grandes bibliotecas. Entonces llegan los restos de una de las más principales que había pertenecido, por ejemplo, a Haakon II, califa de Córdoba. Se traducen grandes obras de medicina, cosmografía, filosofía griega, que luego los propios autores árabes comentan y amplían. Entonces también encontramos cómo se traducen, aparte del árabe, obras que se traducen del hebreo. Vienen traductores de extranjeros. Y entonces es cuando Toledo cobra fama como escuela de magia, por la gran cantidad de libros esotéricos que se traducen por personajes que en su origen pues eran tenidos por grandes magos, como Gerardo de Cremona. Entonces la magia pasa a ser conocida, fíjate, la ars toledana o la ciencia toledana. Pues entonces, por ejemplo, uno de los más afamados nigromantes fue Miguel Escoto,
que escribió pues tratados de quiromancia, de fisonomía, de astrología. En la Europa del siglo XIII, se decía un dicho muy popular: los estudiantes van a estudiar las artes a París, los códigos a Salerno y a Toledo los diablos. Es curioso, es curioso. Hay también toda una cultura del diablo, entre comillas, en Toledo. Hay muchas leyendas que tienen que ver con el diablo, pero también subyace un poco, yo no diría que satanismo, pero sí un cierto, digamos, interés por temas relacionados con el diablo, quizá por esa también otra escuela que hubo en Toledo, la escuela nigromante, ¿no? Efectivamente. La figura del diablo ha estado muy presente pues a través de la leyenda, incluso ha llegado hasta nuestros días, porque no hace mucho se hacía mención, sobre el año 80, de la presencia de una inquietante presencia que era del Papa Negro con toda su corte de acólitos, y aparecieron, por ejemplo, por aquí en lo que son los Figarrales y en determinados lugares muy concretos, pues restos de misas negras. Luego hay una especie de leyenda urbana en la ciudad de que hay un grupo satanista que recala. Bueno, Toledo es digamos, imán para todo tipo de grupos, de tanto, digamos, oscuros como encontramos pues todo tipo de escuelas. La verdad es que es un crisol, como suele decirse en estos casos, ¿no? Vamos a entrar en los misterios, en todo lo que Toledo tiene de misterioso, de lo que tiene de atractivo para nuestros oyentes, que seguro que cuando empecemos a hablar de esto, pues yo estoy convencido de que Toledo es una ciudad que es muy visitada porque es un enclave turístico de primera magnitud, y seguro que la mayor parte de nuestros oyentes pues ha estado en Toledo alguna vez, la ha visitado con mayor o menor intensidad o con mayor o menor tiempo de estancia, pero seguro que han pasado. Habrán visto pues esa maravilla de paisaje, habrán visto pues esos monumentos, todo lo que Toledo tiene, pero seguramente cuando contemos esta noche lo que vamos a contar, lo que vas a contar tú, Iñaki, seguramente van a decir, anda, y ahí estuve yo y no me di cuenta o no sabía que además había eso. Vamos a empezar quizá por lo más conocido, con lo que tú ya has comentado alguna vez en el programa, pero vamos a recordar un poco esa mesa de Salomón. Es posible que en un momento dado tuviese la presencia de ese objeto sagrado del rey Salomón que estuvo custodiado en el propio templo de Jerusalén, y que seguramente a través de eso que decíamos antes de los romanos que saquearon el templo en un momento determinado y que luego pues expandieron todas esos espolios por sus dominios, pues hay una gran leyenda que habla de que esa mesa de Salomón llegó ahí a Toledo, y que además se encuentra en Toledo. Incluso tú tienes una teoría de dónde puede estar, ¿no? Bueno, sí, hay referencias no solamente legendarias, sino históricas que parecen situarla por lo menos que estuvo en Toledo. Uh-huh. Luego ya, pues, los derroteros de una vez conquistada cuando llegó Tarik, pues pueden ser el paradero que unos apuntan a Jaén, otros a Medinaceli, otros a Alcalá de Henares. Yo soy partidario de que bueno, de la mano de los custodios templarios puede estar cerca en lo que conocemos la zona de los Montes de Toledo. Uh-huh. La mesa Salomón, para situar también o recordar un poco a los oyentes, pues aparte de un objeto puede ser un ideal. Aparece reflejada como objeto pues construida de oro y piedras, y que contenía una fórmula escrita de manera cifrada y jeroglífica conteniendo el verdadero nombre de Dios, y algunos dicen que las claves aritmético-geométricas sobre las que se basaba el arte sagrado. Entonces, pues fíjate la significación que puede tener esta mesa. Toledo, pues bueno, gracias al Perceval de von Effenbach, digamos que es el libro Santo Santorum de todos los que han estado buscando tanto el Grial como la mesa de Salomón, pues lo sitúan en Toledo a través del relato de Flegenatis, el pagano Flegenatis, que recibió pues el paradero del mago Quiot, un mago toledano. Algunas fuentes dicen que este tal Quiot realmente es una ficción porque es un nombre es un nombre real de un templario que estuvo en Tierra Santa y que conocía el paradero del Grial. Y hay una cosa muy curiosa, que es que, por ejemplo, cuando Flegenatis habla de que en Toledo encontró los hombres puros, eso no queda en saco roto, eso es una información crucial, porque en Toledo, antes hemos hablado de las tribus hebreas que recalaron en Toledo, pues hay documentos históricos como son
la vara de Judá, entre otros, que dicen que los judíos de Toledo, los de Sefarad, pero específicamente los de Toledo, pertenecen a las tribus de Benjamín y Judá, que son los descendientes directos del rey David, o sea, los custodios directos de lo que serán los elementos litúrgicos de la ceremonia judía. Entonces, claro, ¿cómo no va a encontrar en Toledo al linaje perfecto custodio de lo que son estos elementos litúrgicos? Entonces, en el escenario de Toledo encontramos que realmente está la mesa, que no sabemos si por casualidad tenemos a los santos custodios de esos elementos litúrgicos, y que, bueno, una vez tomada la ciudad, hay quien dice entre las distintas hipótesis, que fue trasladada al llamado Castillo de Faras, que se sitúa a 2 jornadas a caballo dirección Montes de Toledo. Entonces, claro, ahí hay una encomienda templaria que coincide con esas 2 jornadas a caballo, que la encomienda de Montalbán, donde está el famoso castillo y la ermita de Melque, y bueno, casi todos los indicios apuntan a que, incluso hay leyendas que apuntan a que puede ser el lugar donde recaló tanto el Grial o la mesa de Salomón. El último peldaño. Enclaves absolutamente mágicos y que tienen mucho que ver con una orden mítica, aunque muy real, y que durante mucho tiempo tuvo un gran poder, y además en Toledo pues tuvo un escenario de primera magnitud. Nos estamos refiriendo a los caballeros del Templo de Jerusalén, los templarios. Hay enclaves en Toledo, templarios, ¿verdad, Iñaki? Sí, claro. Tenemos, aparte del Castillo de San Servando, la famosa iglesia templaria de San Miguel. Entonces, claro, retomando pues la teoría de antes, pues ahí en el propio arcosolio de la iglesia de San Miguel tenemos un montón de referencias a la mesa, al linaje, y pues una extensa iconografía simbólica que representa alegóricamente como el niño porta una paloma, que bueno, son referencias muy simbólicas de lo que es el relato del Grial. También pues tenemos representaciones en Santa Clara, en San Juan de los Reyes, en la capilla de San Juan Bautista de la catedral. En la fachada de la misma catedral tenemos personajes principales como son San Nicodemo, junto a una mujer que es la que es portadora del Grial. En el Museo de Santa Cruz pues hay un tapiz llamado del Zodiaco con abundante imaginería griálica. Tenemos obra escrita también, como es la miscelánea del rey Salomón, aparecida en un pueblo cercano, o la demanda del Santo Grial, aparecida o escrita en Toledo. Y bueno, pues entonces, claro, si a todo este cúmulo de indicios, de señales, unimos a nuestros famosos amigos templarios, unimos a los judíos siempre tan presentes, tan cercanos a los templarios, pues bueno, yo creo que tenemos todos los actores para ir mucho más allá del mito. Uh-huh. Y precisamente en ese mito, en esa realidad mítica, que más bien podemos decir, del Santo Grial, también Toledo es un referente. Pues efectivamente, ya he apuntado pues muchos de los guiños que tenemos griálicos en Toledo. El Grial pues ya se sabe también, es pues un objeto, no se sabe bien, o un objeto o un ideal, o ambas cosas. Algunos dicen que puede ser, por ejemplo, los musulmanes hablan de que puede ser el anillo de Aladino. Luego tenemos también a los cristianos, que bueno, los cristianos pues la teoría más afectada es que fuera el Santo Cáliz de la Última Cena. Y volvemos a lo mismo, si es que no sabemos si realmente como ideal hablar de mesa, hablar de Arca de Alianza o hablar del Grial, estaríamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una época en la que tenemos que entender a los templarios, por ejemplo, como hombres de su época, y no sabemos si esto es un ideal para no sé, para la interiorización y el camino iniciático, o realmente existieron como objetos, que también parece ser así. Juan Francisco, tú, como yo sé que eres muy experto y muy seguidor de todos estos temas templarios, griálicos, en definitiva de esa realidad mitológica o
o de esa mitología real que decíamos antes. ¿Cuál es tu visión de Toledo como entorno relacionado con estos, elementos templarios que tú conoces bien? Pues realmente la presencia en Toledo, pues hay más guiños griálicos y de la mesa, pero como he apuntado antes, nos tenemos que salir fuera de la ciudad e irnos al principal, al enclave enigmático por excelencia, como es el Castillo Montalbán y Santa María de Melque. Uh-huh. De hecho, allí pues prácticamente pudo recalar, todas las leyendas hablan de que en sus famosos subterráneos que unen tanto la mesa como la ermita, pudo estar albergado finalmente lo que es la mesa. Mi visión, pues que de alguna manera algo debe de haber, porque hasta prácticamente tiempo reciente organizaciones neotemplarias autotituladas como los caballeros, los custodios del Sendero del Grial, una organización paneuropea que bueno, tenía sus ritos y venían aquí al castillo, y eso pertenece a la marquesa de Osuna, a la duquesa de Osuna, y no creo yo que, por ejemplo, una persona tan importante pues a un grupo folclórico pues le dé licencia pues para que allí lleve sus ritos. Allí debe haber algo, debe haber un secreto, y yo creo que está encaminado a que o pudo tener en su momento el grial y la mesa, si de verdad sirvió como objeto, como lugar de paso, o que todavía pueda hacer en sus subterráneos. Precisamente, Iñaki, por eso nos gustaría también que Juan Francisco, que yo sé que ha trabajado este tema, que conoce alguna de esas organizaciones neotemplarias, nos comentara lo que opina de este asunto. Pues sí, yo realmente creo que Toledo fue un núcleo en el que los templarios realmente pues estuvieron, y seguramente guardaron alguno de sus eternos secretos, ¿no? Y trabajaron realmente dentro de esa parte interna que era la organización templaria, no solamente como guerreros y como tal y como administradores, sino que ellos realmente pues eran, lo que iban era intentando entrar dentro de esos niveles esotéricos en los que realmente pues era en el que ahí está la explicación del grial y de la mesa de Salomón y de todo este tipo de cosas, ¿no? Y desde luego, como ha dicho Iñaki, no me extraña que aún hayan ciertas asociaciones templarias que ahora, aún en estos momentos, realmente de vez en cuando se reúnan a hacer rituales que todavía se conservan dentro de las organizaciones, y seguramente, pues no sé, creo que ahora, y refiriéndonos a una reciente noticia que sabemos que el Vaticano ha encontrado un documento y tal, uh-huh. Y el otro día hablando con otro amigo nuestro común, José Antonio, pues creo que hay mucho movimiento a nivel templario, ¿no? Uh-huh. A ver si los templarios, que parece ser que van a ser pues rehabilitados, ¿no? por el Vaticano. Parece ser se ponen de acuerdo, ¿no? Todas las organizaciones. Hay ciertos movimientos en el que seguramente al Vaticano quizás le pudiera interesar que se reconsideraran a nivel laico esta organización, reorganizarla, y seguramente pues se hablan de un número importante de caballeros templarios a nivel de toda Europa, ¿no? Uh-huh. Y entonces probablemente esto sería algo muy importante, pues no sé, como logro del Vaticano, pero realmente también estas asociaciones que ahora mismo están trabajando y todavía siguen manteniendo esos niveles esotéricos de investigación, pues probablemente para ellos sea importantísimo el volver, digamos, a retomar los orígenes. Y no sabemos lo que hay de cierto, pero yo creo que en el Vaticano hay muchos más documentos conocidos y que van a ir saliendo poco a poco.
Esperemos. Seguimos adelante con estos misterios de esta noche toledana que tenemos aquí en el último peldaño. Hay más cosas, bueno, hay muchísimas cosas que de luego no todas las podemos tocar esta noche, pero sí vamos a hacer una pequeña muestra de todo lo que hay en Toledo y posiblemente en algún otro programa sigamos sacando más de estos misterios. Hay un misterio que a mí me llama mucha atención y además tiene un título sugestivo, es conocido por un título sugestivo, El agua de la Virgen. ¿Qué es eso? El agua de la Virgen, pues no es más ni menos que tiene su leyenda. Bueno, pues todos los días 15 de agosto, con motivo de la festividad de la Ascensión de la Virgen, pues la patrona de Toledo, Nuestra Señora del Sagrario, se disponen pues unas largas mesas con botijos que se llenan de agua del pozo de la Virgen. Y todo el que lo desea pues puede participar bebiendo un poco ese líquido. La tradición pues proviene de que se piensa que la Virgen Blanca, que es una de las más antiguas que se venera en la catedral, pues cuando la invasión árabe fue escondida por los cristianos en un pozo que se supone estaba bajo el altar del transparente. Allí dicen que se escucha correr el agua y que bueno, en fin, tras ser sacada después de la reconquista de la ciudad por Alfonso VI, pues claro, que ese agua pues adquirió pues una especie de propiedades milagrosas. Otra explicación a esta tradición pues es la que dice que el cardenal Sandoval, pues para evitar que la gente salieran del templo durante las fiestas religiosas a reparar su sed, pues dispuso que se distribuyesen unas jarras con agua de los aljibes de la catedral en lo que era el castro. Y en cierta ocasión pues a un joven le dio un golpe de calor y perdió el conocimiento. Entonces fue sacado a toda prisa de las naves catedralicias, se le tumbó y se le roció con el agua de estas jarras y bueno, pues parece ser que recuperó no solamente su ser y demás, y desde entonces, claro, los toledanos pues empezaron, todos son pues elementos más que nada un poco también leyenda y demás. Sí, pero todas las leyendas, como sabemos, tienen una base real. Es decir, a lo mejor no tiene nada que ver con el misterio, pero sí que es algo que es curioso, ¿no? El conocer de dónde vienen todas esas leyendas. Y esta posiblemente sea una de esas. Pero lo que, de luego, es todo un enigma y a lo mejor no tiene una explicación tan fácil, es la gran cantidad de casos o de historias de duendes y casas encantadas que hay en Toledo, ¿verdad? Hombre, sí, en Toledo, pues fíjate, hay una fenomenología que a lo largo de la historia, pues difícil de resumir. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de pues una casa donde, fíjate, donde precisamente la que no tiene duende es la que es conocida como Casa del Duende. Que lo único que tenemos constancia de ella es que fue habitada por una bruja. Si como duendes, pues entendemos de bromistas invisibles, pues que experimentan trastornos en la casa y en los alajuat. Pues te contamos con el caso de una casa situada en la calle del Arrabal, donde a horas determinadas se producía pues una inexplicable lluvia de piedras. Tenemos también, sobre todo, a la del Callejón del Vicario, pues a principios de siglo pues hay reseñas que cuentan cómo se le descolocaban los enseres, cómo se les trastocaban a diario los libros, y curiosamente en esa misma casa, en tiempo reciente, pues apareció en prensa local como sus moradores pues igual la tuvieron de abandonar, afirmando que a altas horas de la madrugada pues había ya aventado a unos pequeños extraños seres. Luego en 1897 los diarios pues también se hacen eco de que un enigmático ser atemorizaba a los vecinos entre las calles de La Sal y San Ginés. Es llamativo que cerca pues se encuentre también lo que se conoce como entrada a los subterráneos toledanos a través de la llamada Cueva de Hércules. Luego también en la Cuesta de los Portugueses pues hay una casa hoy en estado de semiabandono que se ofrecen testimonios desde bueno, el tiempo inmemoriales que se trasladan hasta nuestros días, donde pues una joven, por ejemplo, decía cómo después de haber estado cuidando a dos ancianas que vivían en esa casa, pues se volvían a aparecer una vez fallecidas. Otra, por ejemplo, casa muy asociada popularmente a Toledo como fenómenos insólitos, la conocida Casa del Diamantista, que está junto al pasaje del Barco. Se cree, pues, por ejemplo, que toda su carga de negatividad tenga su ser en la proximidad a una zona peligrosa del río,
donde cada año pues puntualmente perecían personas ahogadas. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, pues tenemos testimonios de apariciones, fenómenos tipo poltergeist por parte de trabajadores, personal de seguridad y visitantes, pues en el Alcázar, en el Museo de Tavera, en la antigua sede de la Inquisición como San Pedro Mártir, en donde está ahora mismo el complejo universitario que está situado en la antigua fábrica de armas. Y luego, para terminar, pues hay una historia muy curiosa, porque en el Callejón del Abogado pues hay una casa donde aparecieron unas inscripciones con caracteres cúficos, cuya tradición era "aquí vive el que sabe la magia". Detrás de una pared, perdón. No sé si te escuchamos. Pensaba que se iba la señal. Había un pitido errado por ahí, Sí, pero sí. bien, Pues detrás de una pared, pues en lo que era un hueco tapiado, pues se encontró un antiguo pergamino que se deshizo al contacto con el aire. Uh-huh. Se llegaron a picar las paredes y aparecieron pues extraños dibujos y símbolos de los que, bueno, pues se puso a estudiar un joven judío que vino de Israel, experto en cábala, y que, bueno, falleció repentinamente. Entonces, claro, dejó el misterio a medio resolver. Lo que sí fue sugiriendo, entre sus anotaciones, es que esa casa fue habitada en tiempos por pues un mago muy versado en las prácticas nigrománticas. Apasionante todo esto que nos narras, y desde luego lo que nos has dicho antes del Alcázar, cuando se visita el Alcázar e independiente de cualquier consideración política, hay que decir que bueno, pues tiene una carga política de la historia reciente de España muy grande, y vamos a huir de eso. Vamos a quedarnos en lo que realmente sucedió ahí dentro y lo que la angustia que tuvieron que pasar un grupo humano durante mucho tiempo, estando en un asedio tan sumamente feroz como el que padecieron, la cantidad de dolor, de heridas, de muertes, todo lo que sucedió ahí en esas casi catacumbas, en esos sótanos del Alcázar, y cayendo bombas sin parar. Eso también tiene que generar una carga, yo no sé si esotérica, a lo mejor Juan Francisco, que es experto en temas de ese tipo, nos lo puede aclarar, pero Juan Francisco, una situación como la que sucedió en el Alcázar, ese asedio y esa muerte presente constantemente, no es raro que ahora padezcan este tipo de fenómenos, ¿no? Hombre, yo creo que es indudable que las personas que ahí dentro estaban, pues realmente a niveles psicológicos, pues digamos que padecieron muchísimo, ¿no? Y pues hay que decir que toda esta fenomenología tiene muchísimo que ver con los aspectos psicológicos de las personas. El poner, digamos, o desarrollar o poner en marcha una serie de mecanismos que realmente hacen que en nuestra imaginación, pues digamos que la parte de percepción extrasensorial y el propio sufrimiento que se padece, pues genere ahí una serie de situaciones con una carga dramática pues seguramente impresionante, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto pues es proclive a que haya todo tipo de fenomenología. Pues eso es por lo que a mí me extraña que no haya más psicofonías, Iñaki, en el Alcázar, porque debe ser uno de esos lugares donde fácilmente, en teoría por lo menos, deberían salir. Sabemos que tú has conseguido muchas psicofonías en lugares, algunos de ellos bastante emblemáticos, pero en el Alcázar, ¿qué pasa? ¿No se puede experimentar o qué? Bueno, el Alcázar actualmente pues alberga pues a la biblioteca de Castilla-La Mancha, hay unas dependencias militares, entonces claro, es muy delicado. Bueno, lo curioso también, mira, hay testimonios, yo tengo el testimonio directo de personas que han hecho ya el servicio militar y que, volviendo a lo de antes, refieren como hay una especie de espectro que es un guardia civil con capa y todo, ¿no?, ataviado a la antigua, que parece hacer sus rondas por allí. O sea, pero eso no lo ha visto una persona, lo ha visto varias personas intermitentemente en el tiempo, y sobre todo que estos testimonios pues no han salido a la luz pública, digamos, formar parte del acervo de aquí cultural toledano, de lo que se va transmitiendo oralmente. Es que me pongo a pensar en algunos lugares del Alcázar, sobre todo de las zonas más bajas, y no sé, estando ahí sin público, haciendo un servicio militar y haciendo una ronda, y la verdad es que ya impone, ¿no? Simplemente pensarlo, que encima, si además aparece alguna cosa extraña, más todavía. Es que además es el lugar típico para los espectros, ¿no? Uh-huh. Porque el espectro, precisamente, digamos, es la aparición que está atada al lugar, ¿no? Uh-huh. Que no es el caso de Poltergeist típico, creado, que tal, que viene, que se va, ¿no? Sino ahí hay una carga que está atada o encadenada
y bueno, pues es lo típico de verlo. Apasionante. Alguna vez vamos a ver si pedimos permiso, Iñaki, a las autoridades competentes y nos dejan hacer una experimentación ahí en Alcázar, que seguro que sale algo interesante. Vamos a seguir con todos los misterios que encierra Toledo, y desde luego si hay algo, digamos, oculto es el subsuelo, evidentemente. Toledo está bastante horadado en su subsuelo, ¿no? Se encuentran gran cantidad de cuevas, gran cantidad de sótanos, algunas artificiales, otras naturales. Cuéntanos algo de esto, de todas esas cuevas misteriosas de Toledo. Pues bueno, Toledo pues está ciertamente, como has dicho, horadado de cuevas, pues prácticamente en su totalidad. Pues cuevas, pasadizos, subterráneos, que en algunos casos pues se extrapolan a distancias kilométricas de la propia ciudad y que alcanzan pues distancias de kilómetros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la famosa entrada de Igares, que es a unos, creo que son 16 o 18 kilómetros de la ciudad, que bueno, que tiene proporciones enormes, ¿sabes? Y está pues artificialmente labrada pues sin ningún fundamento, no se ha encontrado explicación. La más famosa pues es la cueva de Hércules, de la que se hace referencia en el árbol de las Hespérides. Es con toda seguridad pues un gigantesco subterráneo situado bajo los cimientos de la ciudad antigua, pero que no se sabe todavía exactamente su localización. Algunos dicen que podía estar bajo la iglesia de San Justo y que en realidad se podía tratar de un refugio ibero-romano pues repleto de laberintos y pasadizos. Pues todo esto ha llevado a la gente pues a hacer crecer la leyenda como un lugar de reunión de nigromantes y practicantes de las artes prohibidas, lo que se ha conocido como el nefando gimnasio. Por ejemplo, San Ginés, que se especuló con que fuera la cueva de Hércules, pues tenemos como en 1546, pues el cardenal Silicio ordena una investigación que no llegó a consumarse del todo, porque bajo una expedición provista pues de cuerdas y antorchas, y bueno, los relatos dicen cómo hubieron de sortear grandes cursos de agua, grutas que se perdían laberínticamente. El caso es que, bueno, llegaron a una estancia grandísima y hubieron de salir despavoridos porque se cayeron 2 estatuas gigantes de bronce contra un área de piedra que había allí. Entonces, claro, el estruendo les hizo salir, pues, les hizo salir corriendo de allí. Lo curioso es que días más tarde, pues, murieron casi toda la expedición. Seguramente, pues, por estanías fiebres que puedan ser producidas por algún organismo microscópico o algo parecido. Entonces esto, pues claro, hizo pues retroalimentar lo que era la leyenda del lugar de reunión de nigromantes y demás, y lo único que se mandaron cegar los accesos. Luego en 1839 pues se vuelven a retomar las investigaciones y se vio que los mencionados pasadizos pues tenían bóvedas alternadas con arcos de medio punto. Entonces esto ha llevado a que cronistas como Ventura Fernández López, pues un historiador local muy conocido, aventurase hipótesis de que en realidad pues se tratase de un templo fenicio consagrado al dios Melcar. Luego existen unas interesantísimas cuevas, que ahí sí que he hecho psicofonía, por cierto, que se pueden visitar, por ejemplo, de alguna de las empresas que organizan rutas nocturnas, porque claro, es una propiedad privada. Y estas están, por ejemplo, situadas en el barrio San Miguel, bajo la iglesia del Temple que hemos aludido antes. Y bueno, está construida artificialmente, pues con un trabajo muy minucioso. Lo anacrónico es que, claro, fue labrada en tiempos pretéritos donde las herramientas eran del todo arcaicas. Y bueno, tú entras dentro y sus proporciones son considerables y dices, bueno, esto no cuadra. Entonces se ha especulado mucho sobre su origen, que si era un hipogeo, que si era la mazmorra de Santa Locadia, que si era un lugar de reunión ritual de los templarios. Lo más probable es que tenga relación pues con un lugar de culto a 2 deidades celtíberas que eran muy veneradas incluso después de la dominación romana en Toledo, como eran Endobelico y Ataicina, a los que se ofrecían sacrificios y se pedían oráculos. Otra hipótesis también más creíble que puede ser Panteón de Bestio, que era
pues un dios de los inframundos subterráneos, pues tan característicos aquí en Toledo. Era pues una extraña deidad bicorne, con enorme cabeza barbuda, muy íntimamente ligado a las artes prohibidas. A mí la verdad que me recuerda mucho al famoso Baphomet templario. El último peldaño. Misterios que se superponen, dando forma, en este caso, esta escalera de misterio que es el último peldaño. Estamos emitiendo desde Murcia, pero esta noche estamos concentrados con el alma en Toledo, una ciudad pues universal, patrimonio de la humanidad, lo diga quien lo diga, y sobre todo patrimonio de los que nos gustan todas estas cosas, todos estos enigmas. Nos queda poco tiempo y no quisiera que se quedaran dos cosas en el tintero. Una de ellas es la Inquisición. En Toledo la Inquisición fue muy importante, actuó de una manera muy especial, hablaremos sobre ese tema, y algunas de las famosas leyendas de Toledo, aunque quizá la más conocida sean las de Gustavo Adolfo Bécquer, el insigne escritor que bueno, y también hizo mucho porque Toledo fuese conocido mundialmente. Vamos a entrar en el mundo de la Inquisición. En Toledo, Iñaki, la Inquisición hizo de las suyas, quizá de una manera especial. Bueno, respecto a la Inquisición, pues la verdad es que hay que decir, pues puntualizar algunas verdades que pueden desdecir a lo que popularmente se cree de ella. Porque, por ejemplo, decir que el tribunal constaba de 2 inquisidores, un asesor, un alguacil y un fiscal, que contaban con servidores laicos agrupados en lo que se conocía como Cofradía de San Pedro Mártir. El Tribunal de Toledo, que comprendía, por ejemplo, el territorio de Madrid, llegó a tener pues 805 cofrades. Su mantenimiento económico pues era con las multas y las confiscaciones. Lo que es llamativo es que, por ejemplo, las condiciones de higiene y alimentación desde las cárceles de la Inquisición eran mejores que las cárceles seculares, aun siendo verdad que se practicaban pues 3 métodos de tortura, como eran la garrucha, la toca y el potro. Entonces arrastramos una injusta fama, como he dicho antes, porque aquí en España, porque por ejemplo, mientras en Centro Europa se quemaron no menos de 100.000 personas, quemaron 100.000 personas en Toledo en sus 35 peores años, por ejemplo, que van de 1575 al 1610, pues tenemos, fíjate, constancia de apenas 15 relajados, es decir, 15 quemados vivos y 18 quemados en el Finge, en lo que son 35 años, en los peores años. La verdad es que es un ranking mucho más, no es justificable, pero mucho más benévolo, por supuesto. Sí, efectivamente, hombre, no justificable, pero que comparando con 100.000 arrastramos la fama y realmente no... Sí, es como aquel refrán, ¿no? Que unos llaman lana y otros llaman la fama o algo de eso. ¿Cómo funcionaba la Inquisición en Toledo, aparte de esta estructura tan sumamente compleja que nos has relatado? ¿Era igual que en el resto de España o tenía alguna especial...? No, era prácticamente igual. El problema de la Inquisición era que por ejemplo, los denunciantes, primero que se sustentaba pues con lo que eran, como he dicho antes, los propios bienes confiscados. Entonces eso daba mucho, que estaba ya todo dicho. Prácticamente pues había muchas envidias, muchas enjundias y claro, el denunciante pues de 1.700 y pico casos que por ejemplo encontramos en Toledo, solamente se demostró que había 13 denuncias falsas. O sea que prácticamente era pues es un instrumento para, digamos que para canalizar pues eso, envidias, y por lo demás pues funcionaba igual que en el resto del país. La verdad es que siempre estuvo ahí, jugó un papel determinante en la cultura y en la manera de entender el mundo de una época, y bueno, como tú has dicho muy bien, quizá en España es más la leyenda negra que lo que realmente hizo, a diferencia de otros países donde sí que se dedicó a quemar muchas brujas y muchos endemoniados, cosa que aquí pues quizá eran más bien multas y eran más bien acciones de tipo penal más que de tipo sangriento, ¿no? No queremos quedarnos, y estamos llegando ya al final del programa, queremos quedarnos sin tiempo para alguna de las leyendas más bonitas, más preciosas, más interesantes, más enigmáticas de Toledo. Hay una que a mí me pone los pelos de punta, y es la de la doble muerte de Enrique de Villena. Cuéntanos un poco en qué consiste esta leyenda. Pues antes hemos aludido a la famosa escuela de traductores que dio pues lugar a la fama de escuela de nigromancia y demás. Entonces, entre sus nigromantes más conocidos hubo uno más famoso, que era el marqués de Villena, Enrique de Villena.
cuyo palacio pues estaba en los jardines del actual tránsito, donde se sitúa la judería. Entonces se rumoreaba por entonces, en aquellos tiempos, que su afición a la alquimia le había procurado lo que era un brebaje que le iba a devolver la vida después de muerto. Entonces, cuando murió, pues dio unas instrucciones a su criado de que cada día, pues a las 8 de la mañana, pues fuera a lo que era la cercana iglesia de Santo Tomé, pues ataviado con sus ropajes, porque claro, quería ocultar su muerte. También le había mostrado pues un enorme matraz de vidrio, donde le dio indicaciones para que fuera depositado su cadáver, descuartizado lógicamente para que cupiese en el matraz. Entonces el criado, ocultando la muerte de su señor y disfrazado con sus ropajes, fue descubierto. Entonces fue conminado a desvelar lo que era el paradero de su señor, y claro, como tenía fama de lo que tenía fama, pues toda la comitiva visita la casa y observa aterrada como en el famoso matraz había empezado a formarse lo que era un ser amorfo. Entonces aparecen ahí los inquisidores que mandan romper el vidrio, y este extraño ser pues dio una especie de enorme alarido en su último hálito de vida, y hay quien dice que salió un carro tirado por dragones, y bueno, pues luego la casa sufrió lo que es un incendio y desapareció completamente, y actualmente lo que encontramos es la famosa casa Museo del Greco. Así que cuando visitemos la casa del Greco estaremos en el escenario o sobre el escenario de los hechos. Fíjate, yo la última vez que estuve ahí, estuve visitando la Casa del Greco, estuve viendo esos magníficos cuadros que hay ahí, y claro, yo estaba impresionado por el arte que estaba contemplando y la historia que estaba pisando, pero si llego a saber encima que estaba pisando esta leyenda, pues todavía ha sido más la impresión y el interés. Eso es por lo que decía yo antes, que muchos de nuestros oyentes que esta noche nos están oyendo hablar de Toledo, y que habrán estado en Toledo seguramente, pues lo están empezando a ver como nosotros, con otros ojos, cuando hablamos de este tema. El Marqués de Villena, todo un nigromante, y además posiblemente un experimento casi de ingeniería genética, quedó ahí perfectamente pues truncado ante la presencia de la Inquisición. Pero hay más leyendas, hay leyendas no tan negras o tan nigromantes como esta, pero también muy bellas y con sobre todo un gran sentido de la poesía y también de la historia. Por ejemplo, la del Callejón de los Niños Hermosos. Cuéntanosla. Pues sí, bueno, en un callejón próximo a lo que es San Justo, a la iglesia de San Justo, pues vivía una joven madre que decía que tenía 2 hijos y que era muy hermosa. Y bueno, pues esta mujer era escasa de rentas y era viuda. Y el alcalde, pues impresionado por su belleza, intenta buscar recibir sus favores. Entonces, como ésta se negaba porque era muy celosa de su virtud, pues lo que hace es urdir un plan que era pues secuestrar a los niños, y amparado en que era la máxima autoridad, pues pensaba que iba, digamos, que a conseguir que la madre pues finalmente resolviese ofrecerle sus favores. Entonces da la casualidad que por entonces el rey Fernando III el Santo recibiera por aquellos días en audiencia a sus vecinos. Nadie, por temor al alcalde, se atrevió a denunciarlo, aunque todo el mundo lo sabía. Pero bueno, la joven logró ser escuchada por el rey, y este, conmocionado, hizo que devolvieran los hijos a la madre y mandó prender al alcalde. Entonces dice la leyenda, o termina la leyenda, que en la Puerta del Sol, que esto es real, existe un relieve con la cabeza de 2 niños que aún podemos admirar, que simboliza lo que viene a simbolizar que un rey es justo cuando se pone de parte de los débiles, sin atender al rango de los poderosos cuando obran como villanos. Una leyenda aleccionadora para las generaciones venideras, y que además se puede comprobar. Ahí está esa puerta y están esas cabezas. Más leyendas. Una leyenda también romántica, podríamos decir, incluso la leyenda del arroyo de la Degollada. Sí, bueno, el arroyo de la Degollada pues tiene mucho predicamento en Toledo, porque está en el valle, que es donde se celebra una romería al año que pronto, que es el 1 de mayo, donde acuden todos toledanos. Entonces, bueno, estaba Toledo recién reconquistada por Alfonso VI, y bueno, pues
surge, como es habitual en las leyendas, el amor entre un caballero leonés y una joven mora toledana. Entonces un día, aunque se dirigían secretamente a ser casados por un fraile, como ella iba ataviada con ropajes moros, pues unos jinetes moros creyeron que había sido raptada. Persiguen a la pareja hasta donde actualmente se sitúa el actual arroyo de la Degollada, y cuentan como jinete en brava lid con el caballero cristiano, pues le secciona la cabeza, y bueno, cuando se pone el caballero cristiano, logra poner en fuga a estos dos jinetes moros, pues su amada coge su amada moribunda y procedió a bautizarla con el agua del arroyo. Entonces, claro, la cabeza dio siete botes, que se corresponden a los 7 manantiales que tiene el arroyo, siendo, claro, el más caudaloso allá donde fue a pararse la cabeza. Qué interesante, qué interesante. Parece que luego el propio caballero, digamos que profesa en un monasterio, ¿no? Efectivamente, las leyendas suelen terminar. Sí, sí. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que parece ser que, según dice la leyenda, pues este ya monje se le dio dispensa para que saliese de vez en cuando al arroyo, ¿no? De alguna manera, pues a rendirle homenaje, o a parecer que estaba más cerca de su amada, ¿no? Con esta acción. Algo verdaderamente pues más romántico todavía, porque Toledo, además de todo, es romántico, no en vano es la patria de Bécquer, claro. El puro romanticismo, ¿no? Sí, es que Bécquer ambientó, bueno, estamos hablando de la época del romanticismo, y Bécquer, pues claro, Bécquer, que tiene pues en la calle de Santo Domingo Real, allí pues una dedicatoria muy especial para él, para sus famosas rimas, y antiguamente existía, poca gente lo sabe, que hasta hace poco, bueno, relativamente poco, allí había una especie de armario donde tenemos un recordatorio para Bécquer, donde estaban repositadas para cualquiera que quisiera leerlas sus famosas rimas y leyendas. Pero bueno, desapareció, tristemente desapareció este vestigio de algo de tiempos románticos también. Y aunque estamos ya muy mal de tiempo, no quiero acabar sin que hablemos del hombre de palo. Cuéntanos la leyenda del hombre de palo. Bueno, pues el hombre de palo, pues en la calle del mismo nombre, pues vivió un Juanelo Turriano, que era muy conocido en Toledo, era un famoso arquitecto y relojero del siglo XVI, y realmente pues lo que construyó, la gente decía que era un muñeco de madera, que mediante un mecanismo de relojería caminaba como un ser humano, y que le hacía por recados, como ir a recibir por raciones al arzobispado, y bueno, total, que le hacía recados. Pero bueno, esto realmente la historia pues habla de que para conmemorar la vuelta al catolicismo de Inglaterra, pues en esta calle se puso un estafermo, lo que es un muñeco de madera, hincado en un eje de una peana, vamos, y que sostenía una hucha en su mano para pedir ayuda para el mantenimiento de un centro asistencial de una calle cercana, como en Nuncio Viejo. Pero pudo ser seguramente el primer autómata de la historia. Pues podría ser. Quién sabe, cuando eso que dejó tanto impacto en los toledanos del momento, algo tuvo que tener aquel hombre de palo. Pues Iñaki Carmona, no sabes el placer que ha sido escucharte esta noche, conocer todos estos misterios de Toledo, y sobre todo lo que queremos hacer, aparte de darte las gracias, es que bueno, te pedimos que de estos micrófonos pues invites a los habitantes de la región de Murcia, a todos los que nos escuchan a través tanto de la radio como a través de internet, pues a ver esos misterios en primera persona. Pues mira, una anécdota curiosa fue que precisamente en una de esas famosas rutas nocturnas, en uno de los escenarios que hemos hecho mención, como en la Cueva de San Miguel, pues estaba yo un día pues asistiendo a una charla de un compañero como Luis Bausá, que es un erudito de todos estos temas, y al oír Iñaki, que me cedió la palabra en un momento para hablar de unas psicofonías que había hecho allí y demás, pues mira, había unos oyentes del programa que eran murcianos y que estaban asistiendo a esas rutas, o sea que murcianos sí que se dejan caer por aquí. Es que tenemos oyentes que son muy activos y se van a investigar todas estas cosas. Pues Iñaki, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte por habernos esta noche ayudado a conocer mejor tu ciudad. Pues venga, gracias a vosotros. Muy buenas noches, un abrazo. Hasta luego. Francisco Martínez, muchas gracias. Ha sido un placer.
Y a ustedes, amigos oyentes, también pues agradecerles el que hayan estado con nosotros, que nos hayan regalado estar ahí al otro lado del receptor y de esa manera conocer mejor todos los misterios que esta noche les hemos acercado. Los saludos de Pedro Luis Carrillo, que ha estado en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana y estén aquí dentro de 7 días para seguir hablando de misterios en El Último Peldaño.